Es que tiene un montón de problemas, ¿no? Para ingresar en eso, Leo y Mimi, y ahí van como demostrando cada uno de los capítulos por lo que se debe atravesar, ¿no? Siendo afro-argentino, siendo afro, básicamente, porque se recurre a un montón de otros también hermanos, ¿no? De esta tierra. Y ese tema es el que se aborda en la serie Los Hermanos Afro, ¿no? Y se va yendo hacia la historia y se cuenta la historia de los afroamericanos y de los africanos en general en el mundo también, ¿no? Es muy interesante lo que tenemos allí y bueno, nosotros para eso vamos a hablar con Whitney Dorce, que él es haitiano pero vive en la Argentina y que es quien realizó esta serie que está en etapa de postproducción y en breve ya la vamos a poder ver. ¿Cómo anda, Whitney? ¿Todo bien? Te saluda Pablo de Frecuencia Cero. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, estoy bien. Muchísimas gracias por recibir, por la invitación y por abrirnos la puerta del espacio de la radio para hablar del proyecto. Muchas gracias. Por favor, nosotros somos los agradecidos y te felicitamos ya de antemano por abordar esta temática, ¿no? Que nos resulta muy interesante y muy pedagógica también, ¿no? Para aprender al respecto. Así que bueno, en principio quiero que me cuentes a ver cómo es que decidiste, imagino que un poco también por haber sufrido en carne propia, ¿no? Toda esta situación. Bueno, sí, eso es una de las realidades que ya sabemos en qué sociedad que estamos viviendo. Nosotros, los afro, que estamos tratando de sobrevivir. Sí, uno se vive eso en carne propia y también escuchando a otros hermanos que están en la misma situación. Todo eso se permita o se empuja a uno a tomar decisión para crear cosas que puede concientizar o que pueda llamar a una reflexión importante en esa sociedad que es Argentina. ¿Vos desde cuánto hace que estás en Argentina, Whitney? Bueno, yo estoy acá hace más o menos 10 años, por eso tengo todavía el acento tan extraño por ahí. No, igual se te entiende perfecto, se te entiende perfecto. ¿Y cómo fueron esos primeros momentos? ¿Cómo es que pudiste adaptarte? ¿En Argentina? Sí, en Argentina. Bueno, yo siempre digo en mi vida que me siento a veces como un líquido, tengo esa facilidad de adaptarme con las cosas, entonces cuando llegué siempre como uno es su primera vez, como sin idioma, sin conocer a nadie, que uno tenía que adaptarse en una ciudad o un país grande donde la mayoría de las personas que cruzas no son tus amigos, no son tu familia, no son tus conocidos, son extranjeros y con una costumbre diferente, una cultura muy diferente, idioma diferente, pero lo que tenía que hacer es saber dónde estoy y por qué estoy acá, de dónde vengo y qué quiero. Entonces todo eso se combina y para que puedo adaptarme rápidamente, porque necesitaba adaptarme. Claro. Bien, y bueno, contanos ahora entonces lo que tiene que ver con los hermanos afro. No sé si fue correcta la descripción de la serie que trata de Leo y de Mimi, que bueno, pese a que nacieron en Argentina, viven en Argentina, siguen sufriendo la mirada, ¿no? Como si fueran extranjeros en su propia tierra. Sí, sí, los hermanos afro son dos hermanos, como usted acaba de decirlo recién, son dos hermanos afros argentinos que tienen un objetivo común en sus vidas y buscan a través de distintas formas de la visibilización de la vivencia que la comunidad afro enfrenta el día a día en Argentina. Entonces ellos no están solos, sino que cuentan con la ayuda de algunos amigos, por ejemplo, afroinmigrantes de distintos países, porque en la serie vamos a encontrar con afro-venezolanos y vamos a ver afro-uruguayos, afro-cubanos, afro-dominicanos y también haitianos. Vamos a encontrar la voz de africanos y residentes en Argentina.
Entonces, Leo y Mimi en el transcurso de la historia se dan cuenta que no están solos y no pueden porque abren la puerta para así unificar la comunidad afro-argentina y dar batalla a una lucha que es una lucha de todos los negros que están viviendo en Argentina. No solamente es una lucha de los negros que nacieron acá en Argentina, sino también de nosotros que vinimos de otros países y de otros negros que no llegaron a Argentina todavía. Entonces, bueno, para mí eso es los hermanos afro. Es decir, que es la comunidad afro unida independientemente de nuestras raíces. Bien. Estamos hablando con Whitney Dorsey. ¿Está bien dicho el apellido Dorsey? Sí. Está todo bien. Sí. Vamos todavía. Él es haitiano naturalizado argentino, está hace 10 años, nos lo contaba recién, es un director muy formado y que además de hacer películas premiadas como en el Festival de Venezuela, que te lo contaba hace un ratito, además de eso, también está haciendo la miniserie Los Hermanos Afro, que está en etapa de postproducción, que va de dos hermanos afro-argentinos que padecen de la mirada así por arriba del hombro, ¿no? Como se dice, mirándolos como extranjeros, y ahí se extrapola el tema y se toca lo que tiene que ver con los afro de un montón de otros países. A ellos los ayudan un montón, de Venezuela, de otros tantos sitios, por ejemplo. Y contame, ¿cómo es la historia? ¿Están en postproducción? ¿Y cuándo crees que la pueden llegar a terminar? ¿Y de dónde la vamos a poder ver, esta miniserie de 8 capítulos más o menos, no? Sí. El proyecto está terminado, sí, y completamente. ¿Y cuándo vamos a estrenarlo? Eso es una muy linda pregunta, pero la respuesta es eso, que estamos en duda todavía. Estamos buscando pantalla, porque al principio que el proyecto lo hicimos con visión de YouTube, de estrenarlo por nuestro canal de YouTube, pero el tamaño del proyecto, que el proyecto es tan necesario en esta sociedad, especialmente en Argentina, claro. Entonces estamos buscando a dar el proyecto la pantalla, la mayor visibilización posible. Ya conseguimos 3 canales de televisión para la difusión del proyecto. Conseguimos el canal televisión de Salta, el canal 10 que nos dio el OK, y el canal 5 el canal 5 de Rosario es el primer canal de televisión que nos dio OK, que yo tenía una conversación con el Ministerio de la Cultura de Rosario. Qué bueno. Canal 5 de Rosario, les cuento a los oyentes, es que repite Telefe, ¿no? Así que es un canal importante allá en Rosario. Sí. Entonces ellos nos dieron el OK. Y también tenemos la palabra y el OK del canal Misiones, es el canal de la Universidad Nacional de Misiones que nos dieron OK. Entonces nuestro problema o nuestra dificultad es conseguir canal de televisión acá en Buenos Aires, que eso sabemos que la capital, que siempre está el centro, que se concentra todo ahí, que es todavía. Sí. Ellos no quieren darnos espacio. Ya hablemos con el canal Cineal, que nos están tomando el pelo. Y también hablamos con el canal Encuentro, hablamos con el canal Telepública, con la plataforma Contal, todavía, porque sabemos como el proyecto se trata de un proyecto afro. El contenido que está dentro del proyecto es la voz de afro. Entonces a ellos parece que no les conviene mucho todavía. Entonces no se están haciendo. Entonces estos canales que decís de Buenos Aires, no fue rotundo, no hubo ningún tipo de interés. ¿Cómo fue la situación más o menos para unarla de todos? ¿O en alguno que crees que puede llegar a haber posibilidades? ¿O ya los descartás? Sinceramente a mí no me gusta dar la vuelta. Yo digo la cosa como es. El interés no tienen interés, porque el proyecto se trata de un proyecto afro, claro, de la comunidad afro-argentina y afro-inmigrante viviendo en Argentina. Entonces ellos no quieren que los demás escuchan la voz de los afro. Eso está muy claro, porque yo tuve contacto con ellos, especialmente con el Cineal.
me dijeron un no de una forma muy diplomática, porque yo hablé con una señora que es el jefe de la programación, me dijo que ahora tienen más de 5.000 proyectos en stand-by, digamos, el proyecto que está esperando para estrenar en el canal no tiene tiempo. Por la pandemia tiene como 3 personas solamente trabajando. Para mí eso es una mentira. Entonces, como ella me dijo eso para decirme que un no directamente. Y yo creo que están equivocados, y también eso hace parte de la filosofía o la política de la exclusión que tiene acá en el sistema argentino hacia nosotros las personas negras, porque el rechazo social hacia la persona negra argentina es fuerte. Entonces es eso. Y también hablé con el Inca también, no me contestan ningún mail, hasta que escribe al Ministerio de la Cultura de la Nación y ellos no me responden ningún mail. Y este proyecto es un proyecto que tenían que estar haciendo ellos. Entonces nosotros, desde Black Existencia, desde de lo poco capital que tenemos, y sacrificamos y hacemos el proyecto. El proyecto ya está, o hicimos el proyecto. Entonces solamente que pedimos el espacio a ellos para estrenar el proyecto, para difundirlo. Solamente pedimos difusión, porque el proyecto está hecho completamente, postproducción, está terminado, está cerrado, 11 capítulos, está todo lindo, es un proyecto que está siendo calificada encima por el mismo Inca. Claro. Entonces el proyecto se califica por el Inca, es apto para todo público por el Inca. Entonces este mismo proyecto no puede conseguir pantalla, sí, digamos. Qué curioso, ¿no? Porque además, nombramos Canal 5 de Rosario, y Canal 5 de Rosario es un canal abierto, además, ni siquiera es de cable, que le dan lugar allí y no le dan lugar en sitios de la capital que en definitiva son más cerrados incluso, no sé, la verdad que... Entonces, sí, es increíble. Sí, entonces es la idea como no queremos estrenarlo en esas provincias sin que no tenemos un espacio seguro en capital. ¿Me explico? Es por ahora eso entiendo, que está bien. Voy entendiendo de a poco, pero está bien. O sea, pero la oportunidad se la dieron, no obstante, en esos sitios, a eso es lo que voy. Sí, la oportunidad sí lo tenemos al exterior, pero la masa ya sabemos dónde se basa la política argentina, está en la capital. Sí, por supuesto. Entonces nosotros queremos romper este mito, tipo, es eso. Entiendo. Estamos hablando con Whitney Dorce, es el director, productor, es el guionista, él, de los hermanos Afro. Hablamos de una serie de 11 capítulos con una duración de 12 a 15 minutos que trata la historia de Leo, de Mimi, que es una cantante con mucho talento. Leo es un estudiante de Derecho y tienen una estabilidad económica ellos, pero les cuesta mucho progresar en una sociedad porque son percibidos como extranjeros, ¿no? Esa es la historia básicamente. Hubo un trabajo con la historia respecto de los afrodescendientes, ¿verdad? Aquí, Whitney, ¿cómo es que hiciste esa parte? ¿Recurriste a un historiador? ¿Cómo fue? No. Si te dije que fui a un historiador, no, sino que el proyecto al principio no es un documental sobre la historia argentina directamente, o sobre la historia de los afro argentina. Eso, el proyecto más bien que tocamos esa parte, entonces son cosas que yo ya sabe sobre la historia argentina, porque en primer lugar yo me formé en el cine argentina, entonces para escribir sobre esa parte tenía que buscar, investigar completamente sobre la invisibilización de la etnia negra en la historia argentina. Entonces si volvemos atrás, podemos ver que en la historia de Argentina que hubo mucho negros en los tiempos de pasados. La colonia, ¿no? De la colonia, hasta la madre de la patria, digamos, María Emedio del Valle. Hablamos mucho de la serie, que es una mujer negra que estuve peleando codo a codo con General Belgrano.
Entonces ella no se menciona en ningún libro en la historia argentina. Me parece eso es una vergüenza y también eso es un crimen humanitario también. ¿Me entendías? No reconocen un grupo de gente porque ellos son diferentes. Entiendo. Entonces creo que Argentina es un país hermoso, es un país grande y es un país que tiene una linda política hacia el derecho humano, pero todavía falta otra parte, falta otros hermanos que están siendo excluyendo en esa sociedad. ¿Me explico? Sí, y está clarísimo. Entonces, y compartimos la idea. Sí, no solo pasa con los afrodescendientes. Como si hablamos como de memoria, justicia y verdad, entonces no tenemos que excluyendo a María Medio del Valle en la historia argentina, si hablamos de memoria. Obvio. Porque ella hace parte de la memoria, ella hace parte de la verdad de Argentina y ella también hace parte de la justicia argentina. No tenemos que estar seccionando un afro-argentino, un afro-argentino nativo, ¿de dónde sos? Por ejemplo, estamos viendo en el programa teleshow de Tinelli, por ejemplo, cómo Tinelli seccionó a un afro-argentino o a un argentino descendiente africano, tipo, que su padre es afro-brasilero y su madre es argentina. Entonces la forma que Tinelli, por ejemplo, secciona a este muchacho, eso se muestra mucho la falta de conciencia o la falta de visibilización que existe acá en Argentina hacia los afros argentinos. Entonces yo como haitiano vengo de un país que tiene otra realidad, que nosotros fuimos el país que hizo la primera revolución humanitaria en el mundo, donde la palabra libertad y igualdad fue inventada en Haití completamente, porque Haití fue la primera república de la América Latina y la primera república negra en el mundo. Entonces, es todas esas cosas que me empuja a tratar de hacer que los afros argentinos o los negros que nacieron acá hablan. Entonces es por eso que trato de hacer esos proyectos, para que ellos tienen esa voz, para que ellos hablan, para que el sistema pueden escuchar a ellos, para que esa historia puede ser agregada, tipo la historia de los negros acá en Argentina tiene que agregar esa parte en el libro de Argentina. Y no sé si hablo mucho, pero mi lucha viene por ahí, porque también... Está clarísimo, Whitney, la verdad que sí, es cierto. Ahora me estoy haciendo un esfuerzo descomunal para acordarme de algunos personajes, además de la que nombrás, de la historia. A veces cuando abordamos historias de teatro nos cuestan algo similar a lo que nos están señalando ahora, ¿no? Que hay ciertas heroínas o héroes también que por ser afrodescendientes no son mencionados en la historia oficial, ¿no? Sí, y por Cabral, no vamos muy lejos. Cabral, por ejemplo, fue un... Cabral, sabemos, Cabral fue un afro, un negro, digamos, pero lo vendemos en el libro, lo leímos como un blanco. Nadie sabe que Cabral fue una persona negra. Entonces, claro, Cabral, sí, totalmente. Sí. Sí, porque no querían eso. Entonces es por eso que venimos con esos proyectos así. Es con todo respeto, no estamos hablando mal de Argentina solamente, estamos hablando de lo que hace falta, estamos visibilizando a lo invisible, estamos tratando de dar voz a los que no tienen voz, porque después de más de 200 años de la historia argentina, hasta ahora que una comunidad está siendo invisible, maltratada de una forma muy sistemática, eso no es aceptable. Entonces por eso desde Black Resistencia estamos tratando de esforzarnos para ver que si podemos visibilizar, porque como inmigrante necesito que las cosas se cambian, porque eso toca a todos, porque es eso.
Obvio. Whitney, ¿cómo podemos ayudar nosotros desde acá? Digo, porque en un momento recuerdo que estaban recaudando dinero para poder terminar la película, pero la serie, perdón. Pero vos ahora me decías, bueno, que están en otra instancia, están tratando de que los acepten en ciertos canales de difusión que no están haciéndolo acá en Buenos Aires. ¿Hay una forma de colaborar, no obstante, mientras tanto con la película como antes, o ya no, esa instancia se acabó? ¿Los podemos seguir por las redes? ¿Cómo es la forma de poder colaborar con esta serie de los hermanos Afro? Bueno, la forma que pueden colaborar es, compartir. Es así como lo hacen ahora, es una colaboración. Dame este espacio para presentar el proyecto, para hablar del proyecto, ya es una colaboración. Eso es mucho más que cualquier otra cosa que te puedo pedir. Es seguir hablando del proyecto, seguir mencionando el proyecto, y es eso. No sé más que pedir, porque ya con dame este espacio es mucho, es mucho. Bueno, Whitney, te mando un abrazo gigante, y la mejor entonces, ojalá que estemos viéndola en algún canal oficial argentino de Buenos Aires, a los hermanos Afro. Nos encantaría, ojalá que se dé. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias. Bendiciones. Igual para vos, que estés muy bien, abrazo grande. Chao, gracias. Pasaba Whitney Dorsey, director, asistente de dirección, productor. Bueno, él es haitiano y ha hecho un montón de cosas, pero ahora estábamos con su serie, ¿verdad?, que tiene que ver con los hermanos Afro. Son 11 capítulos de una historia que tiene que ver con afrodescendientes argentinos que sufren de la discriminación y un montón de complicaciones que tienen que ver con ser afrodescendiente y vivir en la Argentina, ¿no? Eso sigue pasando, pese a que muchos no lo crean. Yo quizás quería también contarle a Whitney que también pasa con nuestros mismos hermanos argentinos, ¿no?, que nacen aquí y son de una provincia, ¿no?, que no necesariamente son afrodescendientes. También pasa, y está esa mirada, que es un gran garrón. Pero bueno, él nos contaba un poco más en profundidad, porque realmente la tiene mucho más clara con el tema, así que, y su historia va de eso. Los hermanos Afro, busquen el tráiler oficial que está ahí en YouTube, Black Existencia Films, allí lo pueden encontrar, por ejemplo. Fíjense por lo menos de qué va, y después a partir de ese nombre búsquenlo en las redes para seguirlos, para apoyarlos y esas cosas. Tenía un tema, decía antes de la nota, que tiene que ver con una cantante genial, y después venimos con filosofía. Me refiero a Sharon Jones.